año 2019 y en lo que va del 2020, las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos han experimentado un deterioro progresivo. Las acciones de bloqueo contra nuestro país han marcado fundamentalmente este periodo. La activación del título 3 de la ley Helms-Burton, las medidas de persecución contra empresas que buscan suministrar combustibles hacia nuestro país, la persecución y el descrédito a las acciones y programas de cooperación médica de nuestro país con otros países constituyen algunos de los ejemplos más representativos del accionar y de la política de hostilidad de Estados Unidos contra el gobierno y pueblo cubanos. El sector financiero ha experimentado uno de los impactos más trascendentales dentro de las medidas de bloqueo contra nuestro país. En el periodo del 2019, fueron más de 2.000 millones de dólares los que tuvieron que pagar entidades de Estados Unidos y de terceros países por vincularse y relacionarse financieramente contra nuestro país. Además de este sector financiero, no hay ningún otro sector de la vida económica y social del país que escape a las regulaciones y las leyes del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Recientemente se conoció de la imposibilidad y de las trabas que se le impusieron a la marca Alibaba de China para suministrar una donación de productos sanitarios y médicos a nuestro país que servirían para apoyar la lucha contra el COVID en Cuba. Entre estas también podemos mencionar otras que impactan directamente a la vida de los cubanos. Ahí tenemos la suspensión de vuelos directos con numerosas ciudades de nuestro país que estaban enlazadas por vuelos regulares. Solamente se ha dejado las conexiones aéreas con la ciudad de La Habana. También se disminuyeron los montos de las remesas familiares que se podían enviar a ciudadanos en Cuba. Por otra parte, también fueron canceladas las licencias para que buques, cruceros y otras aeronaves visitaran nuestro país. Se ha acechado también el cerco contra nuestro país a través de programas que intentan desacreditar la cooperación médica de Cuba con otros países del mundo. Y esto se ha hecho más evidente aún en el contexto de la lucha contra la pandemia de la COVID, que el gobierno de los Estados Unidos trata de desacreditar las brigadas que solidariamente ha enviado nuestro país a colaborar con muchos otros países que también tienen una gran afectación por esta pandemia. Como decía anteriormente, no hay sector de la vida económica y social del país que no tenga un impacto por las medidas del bloqueo. Cabe solo mencionar a modo de ejemplo que el bloqueo a precios corrientes ha causado un daño económico por un valor de 138.843 millones de dólares. Y si tomamos en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro, esta cifra asciende hasta los 922.000 millones de dólares. Puede entonces entenderse el impacto que tienen las medidas de bloqueos, que además constituyen una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos. Hay que destacar que es falso totalmente el argumento estadounidense de que anualmente le venden a Cuba millones de dólares en medicamentos y equipos médicos. Como ha declarado un alto directivo de la empresa Medicuba, que es la encargada de la importación y la exportación del Ministerio de Salud Pública, esto no es cierto. El año 2019, esta empresa de importación cubana realizó más de 60 solicitudes a empresas norteamericanas. En su mayoría, estas empresas estadounidenses no respondieron, solo 2 lo hicieron para argumentar que no podían comerciar con Cuba, en un caso porque se había vencido las licencias que obligatoriamente deben obtener de la OFAC para establecer relaciones comerciales contra nuestro país. Todos conocemos que si no existiera el bloqueo, nuestro país hubiera podido avanzar mucho más durante los 60 años que ha tenido que sufrir el impacto de esta política genocida. También numerosas instituciones, parlamentos y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo se han sumado a los llamados de la comunidad internacional liderados por el director general de la Organización Mundial de la Salud, por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y por otros muchos jefes de organismos internacionales que han declarado explícitamente que las medidas coercitivas unilaterales y en específicamente medidas como las que se impone por el bloqueo a Cuba deben ser levantadas de manera inmediata para ayudar a los países a que puedan luchar mejor contra la enfermedad de la COVID.